transforma, se va la tristeza y llega la alegría, que cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Buenos días. Buenos días, Padre. Comenzamos una nueva semana y seguimos avanzando en este proceso de la cuarentena social en la que nos encontramos, que se ha ido prorrogando sucesivamente, y vemos que la virosis en realidad ha ido ganando terreno en vez de perderlo. Necesitamos hacer un examen de nuestras actitudes y de nuestras acciones para poder entender lo que está sucediendo y ponerle remedio. Nos unimos en esta Eucaristía a todos los que anhelan el fin de esta situación, a todos los que quieren que esto pase, no para volver a la vida de antes, porque ya a esa no vamos a volver, sino para recrear el mundo, para crear un nuevo mundo donde podamos volver a vivir, pero de una manera mejor, con las lecciones que hemos aprendido a lo largo de esta cuarentena social. Compartimos con Jesucristo y desde el corazón de Jesucristo la alegría de todos los que están alegres. La alegría por la vida, la alegría por los triunfos de la vida, por los progresos de la vida, por el crecimiento de la vida. Nos alegramos con todos los que celebran cualquier acontecimiento grato, que significa al mismo tiempo una felicidad para los que lo celebran y también una satisfacción y una complacencia para el resto de la sociedad. Nos unimos a todos los que se esfuerzan por construir un mundo mejor, un mundo diferente, por aquellos que sienten que no se les ha agotado la creatividad y que todavía podemos imaginar una realidad superior a la que hemos vivido hasta este momento. Aquellos que se esmeran por hacer valer la voz de los que no tienen voz para levantarla. Aquellos que se esmeran por hacer sentir que también hay otros que tienen derechos que no se les han reconocido o que se les han desconocido. Aquellos que dedican su existencia a promover las buenas relaciones entre los ciudadanos, el respeto al derecho de los demás, a veces incluso con energía, porque la delincuencia y todo lo que significa hacer el mal ha llegado a niveles que son insoportables
por su audacia, por su temeridad, por su falta de respeto evidente a toda convivencia social. Y no nos referimos solamente a los delincuentes de calle. Pensamos también en aquellos que detrás de una fachada de dignidad están aprovechándose de esa dignidad para hacer un mal de grandes proporciones, de incalculables proporciones y de profundas repercusiones en la convivencia social. Nos unimos a todos los que trabajan por construir un orden diferente, más justo, más equitativo, más equilibrado. Compartimos también la esperanza de los que luchan por una vida mejor en medio de dificultades y de resistencias. Los que se esmeran por educar a los hijos ajenos, a los pueblos, con el fin de que todos seamos capaces de ponernos al servicio de un proyecto común que nos ayude a sentirnos más hermanos unos de otros. Igualmente compartimos la esperanza de los enfermos, los que esperan recuperarse, y le pedimos a Dios que les dé resistencia, que les dé paciencia, ya que son pacientes, y que los ayude a superar el temor. Y por último nos unimos a todos nuestros hermanos difuntos que partieron de nuestro lado físicamente, pero que siguen a nuestro lado unidos con el Señor. Celebremos el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, que tiene repercusiones para toda la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Glorifiquemos a Dios, que siempre está pendiente de nosotros, que quiere bendecirnos, y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Padre, fortaleza de quienes esperamos en ti, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y nada puede sin ti, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para realizar tus designios y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahaz, rey de Samaria. Ahaz les propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegado a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahaz marchó a casa malhumorado y enfurecido por la propuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de: no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó: es que hablé a Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefiere, te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que mandas en Israel? Arriba, a comer, que te sentarás bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel. Escribió unas cartas en nombre de Ahaz, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a 2 canallas que declaren contra él: has maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis fuera y lo apedráis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y nobles que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que había recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se les sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahaz:
Ala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso venderla. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahaz que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiendes a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo con su muerte ha vencido al mundo y su gloria a la diestra de Dios Padre está. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no le hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Volvamos otra vez al refrán de que los árboles pueden impedirnos ver el bosque. Si nosotros entendemos estas palabras de Jesús como que Él nos está exigiendo algo que tenemos que hacer, estamos haciendo el enfoque equivocado. Jesús no nos está diciendo lo que tenemos que hacer, como creándonos unas obligaciones. No, Jesús nos está mostrando lo que podemos ser, o sea, abriéndonos un horizonte de realización. Esto cambia la perspectiva por completo, porque las bienaventuranzas, cuando Él las llama mandamientos mínimos, lo que quiere indicar es eso,
que como mandamientos son insignificantes, no mandan, son propuestas, y son propuestas de realización personal y colectiva. Dichosos, dice él, lo que implica el grupo. Nosotros le escuchamos entre las bienaventuranzas una que ha sido traducida tradicionalmente como dichosos los que trabajan por la paz. Pero en realidad el verbo que Jesús utiliza allí no es trabajar. El verbo que él utiliza es crear, como cuando Dios creó el mundo. Es el mismo verbo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dichosos los creadores de la paz. Creadores de la paz significa los constructores de la paz. La paz es una construcción. Y hay otra cuestión que necesitamos entender. En la Biblia encontramos de 1000 maneras expresiones como esta: el Señor nos dará la paz. Sí, pero cuando dice que el Señor nos dará la paz, se refiere a la paz entre el Señor y nosotros. Es decir, el Señor nos reconcilia con Él. ¿Y cómo nos reconcilia Dios con nosotros? Perdonándonos nuestros pecados. Cuando Jesús nos invita a construir la paz, nos hace entender que la paz como construcción es un empeño en el que nosotros ponemos un esfuerzo, un esmero. Y por eso, al hablarnos de que antiguamente se dijo ojo por ojo, diente por diente, para contraponerlo a la propuesta que Él nos hace, debemos darnos cuenta de que Jesús está contraponiendo dos edades: la edad de la violencia y la edad de la paz. La edad de la violencia entendida como derecho, la edad de la paz entendida como oportunidad de realización humana. Reclamar el derecho a la violencia, al desquite, y convertir la justicia en un instrumento de retaliación, eso ya pasó para el que es hombre nuevo. En la antigua Grecia había una ciudad-estado que se llamaba Esparta. Esparta era una sociedad en la cual sus ciudadanos se educaban para la guerra. Los niños estaban unos cuantos años al lado de su madre y luego eran puestos bajo entrenamiento para la guerra. En ese sentido podríamos decir que todos nosotros somos de educación espartana. A nosotros no nos educaron para construir la paz. De hecho, en el momento en que los colombianos nos ponemos a pensar en cómo hacer la paz, lo único que se nos ocurre es castigar al otro. No tenemos imaginación para la paz, no tenemos creatividad para la paz. Nuestra capacidad de inventar cosas y de inventar soluciones se muestra cortica cuando se trata de construir la paz. En ese sentido, nuestra educación no ha sido afortunada. Por mucho que nos hayan enseñado matemáticas y otras tantas cosas en la escuela, no nos educaron para ser constructores de la paz. Esto nos lleva entonces a las propuestas que Jesús nos hace
y que nosotros podríamos entender mal si pensamos que Jesús nos está exigiendo unos determinados comportamientos como nosotros los entendemos. Por ejemplo, cuando dice, no, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Nosotros allí frente a esto encontramos dos salidas. La una, no, yo no me voy a dejar. Porque entre otras cosas, desde chiquiticos nos enseñaron, no te dejes. Al que te dé, dale. Y si te mienta la madre, reputéasela tú. Eso fue lo que nos enseñaron y nosotros lo aprendimos muy bien. Ahora, cuando Jesús nos dice, al que te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra, nosotros reaccionamos, digo, de dos maneras. La una es rechazando por completo esa palabra del Señor. Como dicen algunos, reprendo esa palabra. Algunos le reprenden esa palabra al Señor porque no la aceptan. Otros la endulzan y entonces dicen, no, eso depende de cómo cada uno lo entienda. Yo lo entiendo de esta manera. Y no le permitimos a Jesús que nos diga lo que Él quiere decir porque nosotros le imponemos lo que nosotros entendemos. Pero lo que en resumen Jesús nos está dando a entender con todos estos ejemplos es no reproduzcas la violencia. Al contrario, responde a la violencia con amor. Esta sola formulación, responde a la violencia con amor, crea en nosotros una cierta resistencia, porque nosotros enseguida nos imaginamos a una persona enfrente insultándonos y nosotros diciéndole cosas bonitas. No tenemos creatividad, no tenemos imaginación para construir la paz. Y por eso pensamos de esa manera tan simplona. Cuando Jesús habla de que si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Fijémonos en esto. Si yo voy a abofetear a una persona en la mejilla derecha me queda del lado izquierdo mío cuando ella está de frente, porque de espaldas no la puedo abofetear en la mejilla. Le podré dar en la oreja. Cuando la persona está enfrente de mí, su mejilla derecha me queda del lado izquierdo y yo tengo que hacerlo con el dorso de la mano. Y el dorso de la mano es la parte más sensible. Entonces no se trata de un golpe muy fuerte porque resulta dándome yo también. Es un simple gesto de desafío. No es propiamente una agresión de lo que se trata, sino que se trata de un desafío a pelear. Si alguien te busca la pelea, es lo que quiere decir eso. Ahora, presentar la mejilla derecha implica otra cosa, que ya la mejilla derecha de la persona, la mejilla izquierda de la persona, me queda del lado derecho y entonces ya yo tendría que hacer aquí así. Y esto implica más una caricia. Es decir, si alguien te pone pelea, tú muéstrate amistoso. No reproduzcas la violencia, porque reproducir la violencia conduce a una espiral cada vez más creciente que se convierte en un huracán, en un ciclón que los absorbe a los dos y no deja nada. El segundo ejemplo que Jesús propone: al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa, el manto. Es una circunstancia muy particular.
La túnica es la prenda interior de la persona. Debajo de la túnica lo único que se llevaba era un taparrabos. Decir que te va a quitar la túnica, recordemos el caso de José que leímos al principio del año, cuando le quitaron la túnica para venderlo como esclavo. El esclavo se lo vendía prácticamente desnudo, sin túnica, porque la túnica indicaba como un cierto reconocimiento de ciudadanía. Entonces había que despojarlo de esa característica de ciudadano, quitándole la túnica, para luego venderlo como esclavo. Al que te quiera tratar como esclavo, muéstrale tú tu libertad. Cuando dice, déjale también el manto, indica, el otro quiere raparte el celular. Entrégaselo con libertad para que entienda que tú valoras más la vida que otra cosa. El que se comporta con libertad está mostrando estar en condiciones de superioridad frente al que está dominado por la codicia y quiere raparle al otro sus bienes. Esto indudablemente todavía sigue creando resistencia en nosotros, porque no hemos asimilado el espíritu de las bienaventuranzas. Sin embargo, los ejemplos que tenemos en nuestra convivencia social, cuando una persona ha tenido que enfrentar a estos asaltantes de calle que le quieren quitar un celular o que le quieren quitar un paquete, la cartera, el bolso, lo que sea, ofrecer resistencia ha significado muchas veces perder lo más valioso. Entregar las cosas aún con miedo y con rabia puede significar poner por encima el valor de la vida. Por último, el ejemplo que dice, al que te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. Se refiere al hecho de que los soldados romanos tenían la facultad de obligar a los campesinos a cargarles el menaje de guerra, el morral, diríamos hoy, y que ellos podían exigírselo caminando 1000 pasos. Eso es 1 milla lo que dice allí, 1000 pasos dobles. Acompáñalo más, que él vea la libertad que tú tienes frente a la imposición que él hace. Estamos viendo cómo por un lado está el agravio, por otro lado está la codicia y por el otro está la imposición. Es decir, el prestigio, el dinero y el poder. Frente a esas realidades, muestra tú tu libertad. La construcción de la paz se hace precisamente guardando distancia de esas ambiciones rastreras que no permiten una convivencia social exitosa. Eso es algo que debe estar en cada uno de nosotros por educación. Si en Esparta educaban a los seres humanos para que desde niños aprendieran que su destino era ser guerreros,
en la iglesia, en la comunidad cristiana, hay que educar ciudadanos para que desde niños entiendan que son constructores de paz, que aprendan a inventar la paz, que aprendan a construir la paz. Esta es una realidad que nos la estamos debiendo. En la medida en que nosotros sentimos resistencia a estas palabras de Jesús, que repito, no son exigencias, son manifestación de lo que podemos ser. En la medida en que nosotros nos resistimos a ser de esta manera, en esa medida estamos mostrando que fuimos educados para la guerra y no para la paz, para el conflicto y no para el entendimiento. Es una deuda que tiene la educación social, familiar, cultural, con cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a construir la paz. El Señor nos ha dado una muestra de cómo se construye la paz. En la carta a los Efesios, que tuvimos la oportunidad de meditar el año pasado, en la carta a los Efesios dice que Jesús construyó la paz derribando en su persona el muro de hostilidad que separaba a los judíos de los paganos. Es decir, cuando nosotros derribamos dentro de nosotros mismos esos muros que separan a unos seres humanos de otros, que excluyen a unos seres humanos de otros por motivos de raza, por motivos de condición social, por lo que sea, por la religión, por lo que sea. Cuando nosotros derribamos esos muros de hostilidad, ya empezamos a construir la paz. La paz se construye desde dentro. Y el Señor Jesucristo se nos ofrece hoy como pan de vida, para que nosotros, en comunión con Él, aprendamos también a derribar esos muros interiores y a ser acogedores, a ser abiertos, incluyentes con los demás. Por ahí comenzamos a construir la paz. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se
oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, decimos que le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados porque nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Oremos ahora como hijos de Dios dispuestos a mantenernos en esa actitud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, que alegran los corazones, ten piedad de nuestras almas, que alegran los corazones, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor.
más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oremos. Padre, concédenos que la Sagrada Comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día.